RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora le agradecemos como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, don Federico Arnigas. Él es el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Señor Arnigas, qué gusto saludarlo, muy amable. Muchas gracias a usted, José, y por la oportunidad de comunicarme con todo el país. Sin lugar a dudas estamos frente a un tema de agenda inmediata, ¿no? De acuerdo al informe que ha dado ayer a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Porque lo que señala que 3.300.000 peruanos han caído justamente en la pobreza en el año 2020, en medio de la pandemia, ¿no? Que golpea a nuestro país, ¿no? Y esto ya se constituye en un tema de agenda para los partidos políticos que van a definir justamente en segunda vuelta, ¿no? Pero yo quiero permitirme que usted nos ayude a entender qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque son 9 millones de peruanos que ahora son pobres. Mire, creo que la experiencia del país ha sido muy dura, ¿no? Creo que estamos claramente en un escenario donde se ve que la salud no es un problema individual, sino es un problema público. Y justamente para poder manejar ese problema público que no se estaba percibiendo como tal, es que se tuvieron que tomar las medidas de confinamiento que hemos visto. Entonces eso se ha traducido en esta tensión entre salud y economía, y el resultado práctico es que efectivamente tenemos hoy día en el país 3 millones adicionales de personas en situación de pobreza respecto a las que habían en el año 2019. Creo que ese dato es muy importante porque no es algo que no supiéramos cualitativamente, lo veíamos, ¿no? Sino que ahora tenemos una cifra. Estamos hablando efectivamente de un número muy importante de nuestra población que su consumo, y eso es importante, estamos hablando de pobreza monetaria. Y la pobreza monetaria en el Perú se mide por el consumo de los hogares, por el gasto, no por el ingreso. Y lo que tenemos entonces que hay este grupo muy importante de personas cuyo gasto ha estado el año pasado, el año 2020, por debajo de la línea de pobreza. Y ese es el tema principal, ¿no? Ahora, ¿y cuánto está calculado ese consumo? ¿360 soles? No, la cifra está ajustada a precios del 2020 y si la memoria no me falla en este momento está en 384 soles del 2020, ¿no? A precios de Lima. Ya. Ahora, usted mencionaba algo... Eso es por persona. Ya. Ahora, usted mencionaba, señor Arnigas, algo que no podemos perder de vista, ¿no? Nos atacó una pandemia, pero también no podemos desconocer que desnudó ciertamente nuestra infraestructura sanitaria, nuestra infraestructura en salud, ¿no? Hizo ver que no estábamos preparados para este tipo de situaciones, ¿no? Y el otro factor que usted ha mencionado es que se tenían que tomar medidas, ¿no? O sea, confinamos o privilegiamos la economía. Pero algo se hizo mal ahí. ¿Qué cree usted que se hizo mal? Lo que se hizo mal viene de atrás. Lo que se hizo mal es que la salud fue pensada y desarrollada más bien como un tema privado, un tema individual, y todos los mecanismos de salud colectiva estaban fallando en el país. Y no solamente de las prestaciones de salud, sino también lo que se llaman los determinantes de la salud. Esos determinantes tienen que ver con temas tan elementales como población que no tiene acceso a agua, y entonces las prácticas de higiene eran imposibles de sostener para un sector importante de la población, agua, desagüe, pero también calidad de la vivienda. Un factor clave del contagio es el hacinamiento, y tenemos un sector importante de nuestra población que vive hacinada, no solamente en viviendas precarias, sino también en viviendas hacinadas. Pueden ser precarias y hacinadas, o lo que nos pasa en los centros históricos, digamos, ¿no? Viviendas en zonas como La Victoria, el Cerro del Pino, que tenemos un hacinamiento muy alto. Y eso no es algo que no supiéramos. De hecho, la TBC, por ejemplo,
¿no? Tiene una presencia importante en este tipo de viviendas y ese es el contexto para que una enfermedad como la que genera el virus del COVID, que se transmite por los aerosoles, pueda generalizarse. Y ahora que tenemos una variante más contagiosa, lo estamos viendo, están cayendo familias completas. Ahora, la realidad, señor Arnía, es que hemos vuelto a retroceder hace una década, ¿no? Con cifras que se mostraban en el año 2010, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y ahí sí, por supuesto. Sí, y ahí hay otro componente, ¿no? O sea, usted ha explicado con claridad que el tema de infraestructura viene desde atrás, ¿no? Que el tema de acciones para la mitigación en temas de salud, como agua segura, saneamiento, etcétera, también viene de atrás, ¿no? Pero mirando también ya el horizonte cercano, ¿no? Han transcurrido 14 meses ya de la emergencia, ¿no? ¿No ha sido tiempo suficiente como para poder establecer acciones mínimas? Creo que las acciones que se han establecido están enfocadas en un área de prioridad, como ha sido la salud. Si uno revisa los datos de con cuántas camas UCI contábamos antes de la pandemia y cuántas contamos ahora, vamos a ver que eso se ha multiplicado por 20. Teníamos poco más de 100 camas UCI y ahora tenemos más de 2.500, pero aún eso es insuficiente. Y eso es parte de la preocupación. Teníamos la cobertura de oxígeno, estaba concentrada en muy pocos sitios, ahora tenemos, por lo menos hasta donde he revisado cifras, más de 200 espacios en el país en los cuales se cuentan con producción de oxígeno. Y insisto, aún eso es insuficiente, ¿no? Eso para manejar, pero perdón, hay otro dato más, personal, recursos humanos, que ese es el otro tema fundamental. Una cama UCI requiere un equipo de personal y eso también tenemos insuficiente, ¿no? Y es que yo le planteaba el tema de la emergencia, el tema de la COVID-19 asociado justamente a los niveles de pobreza, ¿no? Y siempre se dijo desde el primer día que se iba a fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? Donde están justamente en las zonas rurales el primer nivel de pobreza y pobreza extrema, que usted las conoce bastante bien, ¿no? Ahí parece ser que estamos bastante débiles, ¿no? Sí, y es una debilidad que viene desde atrás, porque los servicios de salud han estado concentrados en los espacios urbanos. Entonces, es allí además donde el virus empezó a crecer. Si uno mira, digamos, la serie histórica y cómo se distribuye en cada una de nuestras regiones el virus, vamos a encontrar que se ubica primero en una ciudad principal de la región y de ahí se va expandiendo a las otras provincias y dentro de las provincias a los distritos rurales, ¿no? Esa es la secuencia que sigue el virus. Y el virus no ha caminado igual por todo el país, ha caminado a ritmos diferentes, ¿no? Empezó en Lima y después ha ido caminando en ritmos diferentes que tienen que ver con cómo está estructurados los circuitos económicos en el país. Entonces, y eso pasa, ¿no? O sea, la gente es la que lleva el virus. Ahora, volvamos al estudio que ha presentado el Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, ¿no? Porque hace también una comparación con el año 19, sobre todo en el área urbana, ¿no? Donde ha habido un mayor incremento de la pobreza, ¿no? Y esto tiene un efecto de 11.4%, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en el área urbana están siendo más golpeados y al estar siendo más golpeados no hay empleos. ¿Esto es así? Es correcto. Justamente es en el área urbana donde el confinamiento se implementó más temprano. De hecho, en las zonas rurales, felizmente digo yo, el confinamiento no se ha dado y eso ha mantenido la actividad agrícola y pecuaria. Y eso ha, digamos, permitido que no tengamos una disparada de precios de alimentos, por ejemplo, que hubiera significado un incremento aún mayor de la pobreza en el país, ¿no? Entonces, nuestros productores agrarios han sido un sector fundamental para mantener la actividad económica en el país, para abastecer de alimentos a la población nacional. Recuerda usted que se cerraron, todo el comercio internacional tuvo bloqueos para llevarse adelante, ¿no? Entonces,
han sido nuestros productores los que han sostenido buena parte de los precios que han influido en sostener el nivel de consumo de nuestra población. Entonces, sí, efectivamente, tenemos un incremento de la pobreza y que tiene que ver con pérdida de poder adquisitivo por pérdida de empleo. Y donde hemos perdido empleo, sobre todo, es, en primer lugar, en el sector formal, y en el sector informal, por el lado del confinamiento, la imposibilidad de trabajar sin tener posibilidades de acceder a ingresos, ¿no? Los bonos no han sido suficientes para sostener capacidad de consumo de la población. Usted ha tocado el tema de los bonos, justamente quería llegar, ¿no? O sea, ¿de qué manera ha tenido una afectación el tema de los bonos, ¿no? Se habla que no hubo una buena focalización, no había una buena data, una buena información, ¿no? Pero siempre se nos explicaba que ya estaban listos, que en un número de semanas se distribuían, y parece ser que esto no ha sido tan efectivo, ¿no? Quizás el tema es que habría que revisar si la estrategia de focalización era la más adecuada o no. Me estoy poniendo un paso anterior, y de hecho hubo una discusión sobre cuál debería ser el tipo de estrategia de manejo de la situación económica. Si debería ser poner la plata en las empresas o poner la plata en el bolsillo de la gente. Si pones plata en el bolsillo de la gente, lo tienes que hacer no focalizando, sino más bien generando una cobertura más universal y probablemente y más sostenida en el tiempo. Entonces ahí esa ha sido la discusión de qué tipo de shock implementar para garantizar, digamos, que el impacto pueda ser mayor o menor, ¿no? Le pregunto esto porque también revisando las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, hoy ya tenemos más pobres extremos, ¿no? O sea, gente en pobreza extrema, ¿no? 1.664.000 personas, dicen, ¿no? ¿Qué significa ello? A ver, en términos de la pobreza extrema, en términos absolutos, no crece tanto. Y los elementos que están allí planteados, habría que leerlos, a ver cómo decirlo. Lo que hemos tenido es que había una franja de población vulnerable. De hecho, hay un estudio previo que se trabajó por el Instituto Nacional de Estadística que evaluaba cuál era el segmento vulnerable de la población. O sea, de la población que al año 2019 no estaba en condición de pobreza, ¿cuánto de esa población estaba en una condición de vulnerabilidad? Y lo que se ha evidenciado, digamos, con la data que corresponde al año 2020, es que ese estimado es el que se ha materializado. Entonces, lo que tenemos es que ha habido una franja de población no pobre, pero vulnerable, y es allí donde hemos tenido que concentrar la atención de la política pública, y lo que se ha hecho no ha sido suficiente para evitar ese desplazamiento. La pobreza extrema tiene que ver o está asociada a un segmento de población que no cubre el costo de la canasta de alimentos, ¿no? Y en ese segmento efectivamente hemos tenido expresiones concretas en el contexto de la crisis, que son la experiencia más visible, las ollas. Quisiera recordar la política acordada en el Acuerdo Nacional de Hambre Cero, justamente como un llamado de atención respecto a la necesidad de tener una estrategia específica para esa población, ¿no? Ese segmento de población que requería una asistencia alimentaria más permanente que la que el Estado ha dado. ¿Ha sido importante que se apruebe la política? Sí. ¿Se han asignado recursos para ello? También. Pero los recursos asignados no han sido suficientes justamente para que ese segmento, que era el segmento más vulnerable de la población, pudiera no expandirse, ¿no? Ahora, los recursos asignados, si bien es cierto, no han sido suficientes, pero tampoco han sido bien distribuidos o bien focalizados, ¿no? Eso no lo tengo muy claro. Justamente estamos haciendo una revisión más detallada de la información que el propio INEI está generando, y
yo esperaría tener esa data más clara para poder opinar más consistentemente en ese sentido. La información que da el INEI de todas maneras apunta a que los bonos en un porcentaje significativo han llegado a quienes tenían que llegar. Pero recuerde que los bonos no solamente tienen una función de a quién llegan, sino cómo impactan en la economía. Y creo que justamente allí es que podemos decir que la cifra de recursos asignados para bonos puede haber sido insuficiente, ¿no? Porque además algunas de las medidas que se dieron para sostener el empleo en el tiempo, que son las transferencias hechas a las empresas, parecen no haber tenido ese resultado, ¿no? Habría que terminar de evaluar qué ha pasado con la suspensión perfecta de labores, por ejemplo, ¿no? Que es parte de los segmentos de población que han quedado también afectados, ¿no? Ahora, en medio de esta situación, con estas cifras que ya se están dando a conocer, más de 9 millones de peruanos en situación de pobreza, ¿cuál desde su punto de vista, señor Arnillas, debe ser la estrategia del próximo gobierno en la lucha contra la pobreza? ¿Qué necesidades tienen que atacar de inmediato? Lo que está claro es que hay que resolver el problema del segmento de población en pobreza extrema. O sea, la pobreza extrema lo que está diciendo es que esas personas no están cubriendo sus requerimientos alimenticios. Y eso es como el mínimo que deberíamos garantizar. Con la data disponible al 2019, nosotros estimamos la brecha de recursos que se requería para que ese segmento que estaba en pobreza extrema pase, digamos, a pobreza no extrema. Y eran en soles del 2019 más o menos unos 1.650 millones de soles. Como usted ve, era una cifra absolutamente manejable con los recursos del 2019 y obviamente con los que entramos al 2020, ¿no? Eso no se ha tomado como política pública. Suponía incrementar los programas de transferencias monetarias, sí, pero el efecto neto era muy positivo respecto al tema de pobreza extrema. Queremos rehacer los cálculos para mirar qué significa cerrar, ¿no?, esa brecha, y sí puede significar sostener programas de transferencias monetarias. Ahora, eso es la emergencia. Entonces hay que diferenciar entre la estrategia de la emergencia y la estrategia de recuperación. Y la estrategia de recuperación pasa obviamente por generación de empleo. Y esa generación de empleo supone también una selección de tipo de actividades que generen esas oportunidades de empleo, ¿no? El tema importante, ¿no? Generación de empleo, ¿no? Atacamos la emergencia, pero ¿cómo generamos empleo para mejorar justamente el nivel de ingresos de este sector? Las políticas públicas, bienvenidas son, ¿no? Las obras que se impulsen con el gasto público, bienvenidos son. También tiene que ir de la mano con la empresa privada esto para impulsar la reactivación. Mire, aquí la reactivación requiere de todos, pero lo primero que requiere es vacunas. Y lo que hay que ser claro es que un factor crítico ha sido y sigue siendo, ¿no?, el tema de las vacunas. Y no lo digo solamente en términos del país, lo digo en términos mundiales, ¿no? Los países productores de las vacunas han concentrado los recursos, ¿no?, en primera prioridad en sus países. No, digamos, cada vez eso empieza a cambiar, pero también los problemas que el virus plantea para la generación de vacunas adecuadas también crece como problemática, y hay que ser conscientes de esto, ¿no? Está claro que que el virus repite, que la enfermedad repite. Está claro que las variantes que se están presentando son más agresivas. Estamos en un escenario muy complejo por la situación de India. Recordemos que India es un país muy grande por un lado, ¿no?, y por el otro lado es uno de los principales productores de vacunas. Entonces tenemos el riesgo, ¿no?, el riesgo, digo, en el sentido de que la oferta internacional de vacunas sea insuficiente, ¿no? Recién están empezando a cubrirse los países del norte en términos de su propia población, y empezaremos a tener una mayor disponibilidad. Lo estamos viendo en el país, ¿no?
el flujo de vacunas ha estado creciendo. Ahora, sin pedirle una apreciación política, señor Arnillas, ¿no? Hace unos días escuchábamos al presidente de la República, Francisco Sagasti, a propósito del tema de las vacunas que usted lo ha puesto en la mesa, indicar que desde que él asumió, no recibió una sola vacuna, ¿no? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque escuchábamos desde mayo del año pasado al expresidente hablar de vacunas para septiembre, hablar de vacunas para octubre, hablar de vacunas para fin de año, hablar de vacunación antes del proceso electoral. Lo cierto, no tuvimos vacuna, ¿no? ¿Esto cree usted que ha sido un factor también que ha generado toda esta incidencia? Quizás habría que preguntarse por qué no tuvimos las vacunas, ¿no? Y qué factores hubieron externamente, pero también internamente, que pudieron haber afectado esa disponibilidad de ese recurso, o una gestión adecuada en términos de poder materializar tempranamente el acceso a esos recursos, ¿no? Yo creo que eso es un terreno de análisis, hacer expresar una opinión en particular sobre eso sería más bien especulativa, ¿no? De mi parte, pero sí creo que son temas a considerar. Me parece que por allí podemos tener una lectura más realista del problema y en ese sentido tener un mejor aprendizaje para evitar los problemas a futuro, ¿no? Se lo preguntaba porque usted hace unos instantes nos mencionaba y nos parece con una claridad en el sentido que no va a ser sencillo reactivar la economía del país si no tenemos acompañamiento de vacunas, ¿no? Sí, y esa es una preocupación. Por eso la preocupación además no es nueva, ¿no es cierto? Es una preocupación anterior, pero como le digo, hay que mirar por un lado lo que es la oferta internacional de vacunas y por el otro lado los problemas internos. Si usted me preguntaba sobre cuál es mi lectura de los problemas internos, y yo le digo, creo que ahí hay un tema para analizar en qué medida estos han influido. Sin ir muy lejos, ¿no? Tenemos todos los problemas que se han presentado con el tema de la vacuna de Sinopharm. Recién hoy día, creo, están llegando al país las dosis para los voluntarios y voluntarias que participaron en este proceso. Mire, el maltrato a los voluntarios me parece que es dramático, ¿no? Es gente de diversas edades que puso el hombro, y eso era así, poner el hombro a ciegas, ¿no es cierto? Porque no se sabía, y el manejo, digamos, de esa situación puede entenderse que hay trámites jurídicos que hacer, pero la verdad es que recién están siendo atendidas esas personas absolutamente inocentes, y entonces creo que hay varios de estos temas que hay que evaluar para evitar que el problema surja a futuro, y creo que hay que discutir efectivamente como país cómo desarrollamos, ¿no?, capacidades nacionales para determinadas áreas. Pero lo que no queda duda es que el próximo gobierno va a tener que ponerle reflectores al tema de la pobreza, ¿no? ¿Cómo? Bueno, sobre eso no hay duda. Claro. Si no los pone, vamos a tener un estallido social muy, muy complicado. Y eso supone una revisión, ¿no?, de cuáles son las estrategias, y también habrá que sacar lecciones, ¿no? Porque también hay algunas cifras que lo que nos dicen es que la plata que se colocó no terminó llegando, ¿no?, a quienes deberían de llegar. Y no estoy hablando de los bonos que fueron a la población, porque finalmente el bono que fue a un sector que era pobre o a uno que no era tan pobre, ¿no?, esa plata igual entró al mercado y entró al consumo, digamos, ¿no? Y quizás lo que falta es que ese shock de demanda fue insuficiente, ¿no?, para sostener, ¿no?, el nivel de bienestar de la población, ¿no? ¿Y cuánto dinero que está destinado justamente a estos sectores no llega por la corrupción también, ¿no?, que es otro factor, ¿no? Bueno, la corrupción es un problema estructural y tiene varias expresiones, ¿no? Estoy pensando en cosas de antes de la pandemia, como el hospital de Jaén, por ejemplo, que estaba construido, equipado y que no podía funcionar. O estoy pensando en el hospital Lorena, ¿no?, de Cusco, que tiene años de paralización por problemas de corrupción. Y en esa línea, o los insumos que se perdieron en el camino, ¿no es cierto?, que iban de Lima a Arequipa
y que no llegaron a su destino, o una planta de oxígeno que se supone debía ser mantenida por el gobierno regional y que estaba malograda aparentemente por sabotaje. Entonces, la corrupción la hemos tenido y la tenemos. Necesitamos una actividad de los medios de comunicación y de la ciudadanía organizada justamente para dar cuenta de esos llamados de atención. Y ojo, necesitamos un aparato judicial, ¿no?, y un aparato policial que funcione con neutralidad, con eficacia, con eficiencia y con transparencia, ¿no? Don Federico Arnías, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, como siempre ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, que tenga buen día. Y igualmente conversar con ustedes y la oportunidad de reiterar un saludo, un pésame a las familias de todo el país y en especial a las familias de las gentes que trabajan en la mesa por las pérdidas que han tenido, ¿no? Muchas gracias. Conversábamos con don Federico Arnías, ¿no?, el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. RCR, la red que comunica y une al Perú.